Hola, buenas noches para todos. El encuentro del día de hoy es para seguir con el tema que estábamos hablando, estamos abordando el endomarketing y el objetivo es que podamos diseñar una estrategia de comunicación interna. Antes de empezar, debo mencionar que acabamos de acordar que nuestras sesiones ya no van a iniciar a las 7 de la noche, sino que van a iniciar a las 8 de la noche con el fin de darles a ustedes el tiempo para que puedan ingresar a la sesión y facilitarles el tema del horario. Les voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor. Nosotros la sesión pasada habíamos hablado acerca de realizar un plan de endomarketing. Entonces, habíamos puesto unos ítems para que ustedes pudieran ir adelantando un ejercicio en casa acerca de cómo se realiza ese plan. Entonces, tenemos dentro del diagnóstico es básicamente qué problema queremos solucionar y a dónde queremos llegar con ese plan de endomarketing. El público objetivo es el público al que nosotros queremos llegar específicamente. En este caso, pues podríamos hablar de nuestros colaboradores, de los empleados, que son nuestros colaboradores, o podríamos hablar de los proveedores, o podríamos hablar de las personas con las que nosotros interactuamos a nivel interno en nuestra organización y con quien deseamos mejorar algún aspecto. Esos aspectos pueden ser la comunicación, puede ser también la motivación a la hora de trabajar. O sea, hay muchos aspectos que yo puedo abordar y mejorar a través de un plan de endomarketing. En ese orden de ideas, entonces vamos a hacer, ya tenemos el público objetivo, luego vamos a mirar qué estrategias y acciones podemos hacer, diseñar, estructurar para lograr ese objetivo. Entonces, con esas estrategias nosotros vamos a procurar que esa situación que planteamos dentro de nuestro diagnóstico se pueda resolver. Por ejemplo, supongamos que mi objetivo con mi plan de endomarketing es hacer que mis empleados, dime Julián. No, profe, es que, bueno, estaba revisando esta mañana la grabación pasada y hablas de un público objetivo, pero para un plan de endomarketing no es siempre el mismo público objetivo que son los empleados. No, porque también pueden ser los proveedores, que son las personas con las que nosotros tenemos una relación. Digamos que nuestra empresa funciona si tenemos proveedores que nos traen unos insumos. Entonces, eso también podría ser direccionado a mejorar las relaciones con ellos. O en el caso de, en que de pronto nos, dime. O sea, dentro del público objetivo también se cuentan los proveedores como parte de la compañía, ¿sí? Exacto, sí. Entonces podrían ser los proveedores o podrían ser el personal, los colaboradores, o también si de pronto nosotros tenemos, supongamos que trabajamos tercerización, es decir, yo no sé hacer algo, pero me valgo de otra empresa para hacerlo. Entonces podemos mejorar las relaciones con esa trabajo que nosotros hacemos con esos colaboradores que podrían considerarse externos, pero que finalmente hacen dentro de parte de nuestro proceso de producción. ¿Estoy siendo clara? Sí, profe, ya comprendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de vestidos de baño. Mis empleados o mis colaboradores, están mis proveedores que son los que me traen las materias primas, pero adicional a eso, por ejemplo, yo no manejo el área de distribución. Entonces, yo hago un convenio o yo trabajo de la mano con otra empresa que hace esa tarea por mí. Entonces, ellos harían parte también de ese público objetivo dentro de un plan de endomarketing, porque son
son personas con las que yo voy a estar trabajando, que finalmente también van a llevar el nombre de mi empresa, porque ellos tienen relaciones comerciales conmigo. En caso de cualquier problema, ellos también podrían hablar mal de mi empresa, que es lo que nosotros no queremos hacer. O de pronto no quisieran trabajar con mi empresa porque o de pronto no se dieron las cosas en cuanto a la fluidez de la comunicación, o no se cumplieron plazos. Entonces, allí habría que diseñar una estrategia para mirar cómo puedo mejorar esas relaciones que podrían ser consideradas internas, pero que al mismo tiempo son personas, digamos que son cercanas a ese emprendimiento, a esa organización, y tienen que ver mucho con el trabajo que yo desarrollo. Básicamente eso se puede plantear de esa manera. Entonces, aclarando tu pregunta, tu inquietud, ellos podrían ser el público objetivo. Entonces, por ejemplo, yo podría poner dentro de mi plan de endomarketing, querer mejorar las relaciones de pronto con las personas con las que trabajo, que hacen trabajo externo, pero que finalmente me sirve a mí y a mi organización. Entonces, podría diseñar algo para ellos. Entonces, o para mejorar esas relaciones comerciales. En ese orden de ideas, tenemos los indicadores de éxito. Entonces, ¿cómo puedo medir yo que esa situación que yo diagnostiqué mejoró o no mejoró? En ese orden de ideas, podría, por ejemplo, utilizar el tema de las encuestas, para mirar si de pronto, por ejemplo, mi objetivo o el objetivo de mi estrategia de endomarketing es mejorar la productividad de mis empleados. ¿Cómo puedo yo medir que mis empleados mejoraron la productividad? Pues, hombre, a través de los resultados. Entonces, en esas mediciones yo puedo establecer cómo mejoraron los tiempos, o cómo mejoraron los niveles de producción, o cómo se sintieron ellos antes y después, porque todo eso me va a ayudar a mí finalmente a consolidarme como organización. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que nuestros colaboradores, que las personas que trabajan con nosotros, también también ayudan a desarrollar la marca para una forma positiva. Y si yo no hago las cosas bien, también lo pueden hacer de una manera negativa y pueden generar una crisis en cuanto a reputación, que es algo que les voy a explicar. El presupuesto y el cronograma de implementación. Entonces, la identidad es la misión, la visión, los valores y atributos que definen la personalidad de la empresa. Entonces, esto es lo que hace que yo, como organización, como empresa, como mi pyme, como emprendimiento, como marca personal, me identifique, cómo me defino. Mi visión es hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir, qué objetivos quiero alcanzar. La misión es, en estos momentos, yo qué estoy haciendo, qué le estoy aportando a la sociedad, mi producto o servicio, qué está brindando, cuál es mi tarea, cuál es mi propósito. Los valores son esas cosas que me definen y que definen mi organización, y que son valores que tienen que ser fáciles de identificar, porque la gente se tiene que conectar con esa identidad y con esos valores. Entonces, que la puntualidad, que la excelencia en el servicio, todos esos son valores. Los atributos que hacen que mi marca tenga una personalidad y la empresa tenga un sello distintivo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Frisbee, porque digamos que se ha hablado mucho en estos días del tema de Frisbee. Frisbee se consolidó como una empresa muy querida por los colombianos, que además de ofrecer un excelente servicio, porque el sabor de la comida es muy rico, es muy rica. Adicional a eso, ellos destacan mucho la identidad, no solo de ellos como empresa, sino la identidad que tienen como colombianos. Entonces, ellos conectan mucho con esos valores como colombianos. Entonces, el trabajo, el amor, la dedicación, la fuerza para salir adelante. Y la gente se conecta con Frisbee precisamente por eso. De hecho, en sus menús tienen comida que es muy típica colombiana, que entonces los frijoles, que son cosas que son muy de nosotros, y con eso se conecta la gente se conecta con una empresa que la vieron crecer, que la han visto sostenerse con el tiempo, que la han visto evolucionar y que se hizo parte también de nuestro ADN. Otro ejemplo podría ser Café Sello Rojo, que es un tema de una marca de café que también se quedó en los corazones de nosotros, porque se conecta mucho con las costumbres,
con lo que somos nosotros como identidad, como colombianos, y sus valores están muy asociados a eso. Otra marca podría ser Juan Valdez. Juan Valdez para mí siempre va a ser un ejemplo excelente de misión, de identidad y de imagen, desde el branding, porque lo visual y estético de ellos está muy bien estructurado. Ellos lograron quedarse en la memoria de la gente en Colombia, y no solo en Colombia, sino en el mundo, porque la gente reconoce a Juan Valdez y reconoce a lo que lo hace icónico, que es la figura del típico cafetero paisa, con su indumentaria de una persona que recolecta café, que son finalmente las personas a las que nosotros le debemos que lo del campo llegue a la ciudad. Entonces, miren que ellos están dignificando la labor del campesino, de la persona que va y saca el producto del campo con la mula y lo lleva a la ciudad, y lo volvieron la imagen de la marca. Y la gente la reconoce y se conecta con la calidad de Juan Valdez, con los productos de Juan Valdez, porque ellos están innovando constantemente en sacar cosas nuevas con productos de café. También la capacidad que ellos han tenido de reinventarse y de salirse del esquema solamente de vender café, porque ellos también venden postres y venden además artículos. Entonces, ellos se han sabido manejar como marca porque sus valores son claros, y tú encuentras un Juan Valdez en todas partes de Colombia. Entonces, ellos han logrado crecer y además han logrado también llegar fuera de Colombia. No sé si ustedes se vieron la película de Todopoderoso. Sí, señora, ahí aparece Juan Ahí Valdés. aparece, exactamente. Entonces, ya los reconocen a nivel mundial porque somos el mejor café del mundo. Brasil es el país con mayor producción de café, digamos que en volumen, pero Colombia es el café con la mejor calidad tipo exportación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las marcas se pegan de eso y fortalecen sus valores institucionales precisamente también con algo que conecte emocionalmente con las personas. Entonces, la calidad del servicio, el amor por el campo, el reconocimiento de la labor campesina, y eso ha hecho que su marca genere recordación y que se quede en la cabeza de las personas. Además, porque su trabajo de identidad e imagen corporativa es muy fuerte. Ellos tienen muy clara la imagen de Juan Valdez y la gente ya tiene en su memoria cómo son. Entonces, la imagen es la interpretación de los públicos, es lo que yo les estoy explicando. Entonces, nosotros como público ya reconocemos esa marca, ya reconocemos esa organización y está en nuestra percepción. Entonces, nosotros cuando compramos Juan Valdez, un café de Juan Valdez, estamos buscando lo premium, lo mejor, o sea, el mejor café del mundo. Y ya sabemos que ellos representan la cultura cafetera. Entonces, no solamente me estoy identificando, o mi percepción con la marca, no solamente es por el café, sino también por la representación de elementos culturales que están en los imaginarios colectivos, en donde la gente sabe y coincide en que nosotros colombianos, el café es muy importante para nosotros, además porque el café se produce en muchas regiones del país. Hay café en los Santanderes, hay café en el Quindío, hay café en Antioquia, hay café en Risaralda, se han sacado también producciones de café en algunos otros territorios. Entonces es importante saber que el café no solamente se da en el eje cafetero, que es, digamos, donde proviene toda la producción, pero también se da en otras zonas del país. Y si ustedes son curiosos y van a la tienda de Juan Valdez, ellos les van a explicar, tienen ahí como el material en donde uno aprende de dónde provienen los diferentes tipos de café y cuál es la diferencia. Entonces, es toda una construcción también para enseñarle a la gente cómo saber y distinguir un buen café. Entonces, ¿cuáles son las regiones en donde se produce el café en Colombia? No es lo mismo el café que se produce en Santander, el que se produce en Risaralda, o el que se produce en Antioquia, o el que se produce en Quindío. En Caldas también se produce café. Entonces, es importante también eso. La reputación, que es lo que yo les estaba hablando. Nosotros cuando hablamos de reputación, es la percepción positiva o negativa que puede tener una empresa, pero en este caso no solamente estamos hablando del público, sino también de las personas de mi público interno, de mis empleados, de mis colaboradores, de mis proveedores,
de las personas que están desarrollando las actividades conmigo. Esa reputación es importantísima. A veces la gente cree que la reputación tiene que estar solamente bien en la parte de los clientes. Entonces, si los clientes me ven bien, estamos bien. Y resulta que no, que si usted no tiene una buena reputación con su propio equipo de trabajo, con el personal que le ayuda, con la gente que trabaja con usted, eso también le va a afectar en su empresa. ¿Por qué? Porque la gente se le va a aburrir, por ejemplo, rotación de los empleados, o van a multiplicar el mensaje negativo de qué es trabajar realmente allí, o van a desistir de trabajar con usted en proyectos de la misma forma como lo vienen haciendo, y eso va a perjudicar la producción, el ambiente laboral. Obviamente, digamos que esto es como un tema de las fichitas de dominó. Tú pones una piecita y se cae y se van cayendo las otras, porque una acción trae una consecuencia y esa consecuencia puede perjudicar varios aspectos de la organización. Entonces, es importante, por eso es tan importante estos planes de endomarketing. La comunicación interna también tiene que fluir y tiene que ser un elemento esencial. Entonces, con los empleados, aquí se plantea que los empleados también deben ser embajadores de la marca, es decir, ¿cómo hablo yo de la empresa en la que trabajo? ¿Cómo hablo yo de la empresa en la que estoy laborando casi todo el tiempo? ¿Cómo logro yo conectarme con esos valores de esa empresa? Entonces yo me vuelvo un embajador, porque si yo digo, no, mira, a mí me encantó trabajar aquí porque es una empresa que me ha dado mucho. Por ejemplo, yo les voy a hablar de SENA como la instructora. Yo al SENA le debo mucho porque es una institución que quiero muchísimo, porque me ha ayudado a mi crecimiento personal, a mi crecimiento profesional. He aprendido, he dado con personas maravillosas que me han enseñado muchas cosas. Es una de las oportunidades más bonitas que yo he tenido como profesional. Si yo hablo así de la empresa en la que yo trabajo, obviamente los demás se van a motivar. Pero si yo a ustedes les hablo mal de la institución en la que yo estoy trabajando, eso dice, empiezan, bueno, ella está hablando así, obviamente tú dices, hay algo mal. ¿Será que la empresa es así? ¿Será que el ambiente es malo? ¿Será que no pagan bien? ¿Será que la gente es esto? ¿Será que la gente es lo otro? Entonces ahí se empieza a afectar la reputación de esa organización. Por eso es tan importante que los empleados tengan una buena imagen y tengan unas buenas relaciones, y las empresas procuren tratar bien a sus empleados, escucharlos, hacerlos partícipes. Los proveedores y obviamente recursos humanos. En este caso, recursos humanos se encarga obviamente pues del bienestar y de todo el tema de los empleados, pero en este de los comunicadores organizacionales y las personas que como ustedes están estudiando todo este tema de comunicación, de diseño, desarrollo publicitario, se van a encargar que precisamente esa área de recursos humanos trabaje de forma articulada con ustedes para lograr optimizar todos estos procesos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que las áreas de una empresa deben trabajar como una red, ¿sí? Esto ya no es piramidal, entonces el jefe habla y los demás obedecen, y entonces la comunicación va hacia arriba. No, esto ya no funciona así, perdón, hacia abajo, entonces yo digo y acá los demás solamente escuchan. Se plantea que ahora debe haber una retroalimentación, debe haber unos equipos de trabajo, debo propiciar que esos equipos de trabajo manejen una muy buena comunicación y un muy buen clima laboral para mejorar la producción y para mejorar también el desarrollo de las diferentes actividades. En ese orden de ideas, debemos entender que el cliente interno, que en este caso son los trabajadores, los colaboradores, las personas que trabajan para mí o que tienen convenios, son mis clientes internos, y de ellos depende la rentabilidad de la organización. También es importante que nosotros tengamos eco o hagamos eco en las cosas que suceden nuevas. Entonces, si se tomó una decisión y se hizo un cambio, es importante comunicarlo.
No esperar a que simplemente la gente sepa que, digamos, el lunes se tomó una decisión y ya cuando se le avisó a la gente es porque ya se habían cambiado todo. La idea es ir preparando a los equipos de trabajo, ir conversando, llegar a acuerdos. No se trata de perder el liderazgo, que no es así, se trata de hacer a la gente partícipe. ¿Por qué es importante esto? Si yo hago que las personas se sientan parte de un proyecto, se sientan parte importante además, o sea, no están allí solamente para desarrollar una función, sino que ellos también tienen unos talentos que yo puedo ayudar a potenciar, ellos van a trabajar con muchísimo más gusto. Esto en educación se los voy a plantear así. Si yo tengo un estudiante y yo siempre le hablo de manera negativa, mira, tú eres un irresponsable, todas tus actividades las entregas mal, no deberías estar estudiando esto. Obviamente el cerebro de esa persona se va a programar para no dar buenos resultados, porque sencillamente es la información que está recibiendo. Pero si yo cambio ese mensaje por algo más positivo, decirle, mira, tú tienes potencial, puedes dar el 100, vamos a tener los mejores resultados, tienes estos talentos, trabajemos de esta manera, la persona se va a sentir motivada. Entonces es importante hacer eso con nuestro equipo de trabajo y hacer eco también en las necesidades. Un empleado, tu equipo de trabajo te está diciendo, estamos fallando en esto o hay que mejorar esto, tú debes replantear qué estrategias vas a implementar para mejorar esa situación. Porque si sencillamente eso que te dicen a ti no te va a importar, eso sí va a tener consecuencias y probablemente van a ser consecuencias negativas en los resultados, porque es que a ti ya te lo dijeron y tú hiciste caso omiso. Entonces, es importante también tener en cuenta las opiniones de las personas con las que trabajamos. Y el envío de información. Hay que establecer canales de información en los que la información sea clara, precisa, que se dé en un entorno de respeto, que se dé de forma fluida, en donde haya una retroalimentación. Es muy importante, muchachos, que ustedes hagan retroalimentación cuando tengan sus equipos de trabajo, porque a veces las personas dan por entendido el mensaje. Entonces, yo puedo asumir que ustedes en este momento me están entendiendo. Pero si yo no les doy el espacio para que ustedes me digan, profe, pienso esto, opino esto, me parece esto, allí no hay una retroalimentación y realmente no hay una certeza de si el mensaje quedó claro o no quedó claro. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Chicas, ¿no? ¿Todo claro? Bueno. ¿Cómo vamos a implementar una estrategia de endomarketing en la empresa? Es necesario analizar el estado de la empresa y ver en qué condiciones está. Hay que mirar cómo está la motivación de los empleados, la capacidad de integrarse a las actividades y a las estrategias que yo estoy realizando y cómo me ha ido con estrategias anteriores, o si las he realizado antes, o si por el contrario no las he realizado antes y la gente es ajena a este concepto. Hay tres aspectos que son importantísimos para mirar. La motivación, que es encontrar qué motiva a mi equipo de trabajo, qué les gusta, qué es lo que hace que trabajen con más ganas y con más entusiasmo y que den resultados. En ese orden de ideas, pues, por ejemplo, hay personas que se motivan con estímulos económicos. Entonces, no, mira, es que a mí me van a pagar, no sé, unas comisiones o me van a dar una remuneración. Hay personas que se motivan por las capacitaciones, por la facilidad que me da esa empresa de poder estudiar, de seguir preparándome y de seguir adquiriendo activos. Un activo es la educación. Sí, chicos, ustedes pueden comprar un carro y el carro ustedes lo compran y cuando lo saquen del lugar donde lo compraron ya vale menos. En cambio, un activo es lo que yo puedo aprender. Si yo me educo, eso es un activo porque lo que yo aprendo nadie me lo puede quitar. Si eso se va a ir conmigo y donde yo esté, ahí va a estar el conocimiento. Hay personas que valoran mucho eso, el conocimiento, la educación. Entonces, si una empresa me brinda a mí la posibilidad de aprender, la posibilidad de promoverme en el ámbito académico y de articular eso con mi ámbito profesional, para mí
va a ser un lugar en donde yo me voy a sentir bien y voy a trabajar feliz, porque siento que me estoy promoviendo. Eso puede ser una motivación. Otra motivación puede ser el hecho de que me reconozcan mi trabajo. Cuando te dicen, eres muy bueno, eres muy talentoso, tu trabajo en nuestra empresa hace que se logren buenos resultados, tus aportes son importantes, ese tipo de cosas. Hay personas que les gustan que les hagan los reconocimientos, que les digan delante de los demás, mira, estás bien, todo lo estás haciendo bien, te felicitamos. Y ese tipo de remuneración y ese tipo de motivación es la que a ellos les gusta. Entonces también hay que entender un poco cómo puedo yo jugar con eso para motivar a mis equipos de trabajo. Y lo que les decía, la remuneración monetaria, la integración, ¿cómo hago que se sientan parte del equipo? Hombre, pues reunir al equipo de trabajo y preguntarles cómo están, cómo les ha ido, cómo podemos mejorar, cómo vamos, que socialicen cómo ha sido la experiencia, qué ideas tienen, qué aportes tienen, qué consideran que se debe mejorar. Uno no se puede cerrar a que solamente una persona pueda tomar todas las decisiones, porque eso es limitar demasiado al equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo puedes tú aportarme o qué me tienes para aportar? Entonces, eso también es importante porque eso motiva a los empleados. El escuchar sus opiniones. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo crees que quedaría mejor? Todo ese tipo de cosas hace que esa persona se integre a mi empresa y realmente sea parte. No solamente como haga, cumpla, sino ven. ¿Cómo puedes hacer para que esas cosas que nos estamos planteando mejoren? ¿O qué ideas tienes para que de pronto nosotros podamos superar esto? ¿O cómo podríamos mejorar en este aspecto? Y obviamente valorar las ideas. A veces nosotros puede que no tengamos o no estemos a favor de las ideas de otras personas, pero si escuchamos con respeto y les damos el agradecimiento debido y tenemos en consideración algo de ese aporte que ellos hacen, ellos se van a sentir valorados. Pero si por el contrario nosotros los invisibilizamos, es decir, como si no existieran, solamente trabajan para mí, son mis empleados, hombre, yo no los estoy haciendo parte de nada. Y como yo no los estoy haciendo parte de nada, pues ellos tampoco van a hacer más de lo que les corresponde. O sea, y lo van a hacer no de la mejor manera. Pero si los motivo, si yo hago que ellos se sientan parte, los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso a la hora de diseñar ese plan de endomarketing. En la comunicación, les decía, en los dos sentidos, debe haber una retroalimentación emisor-receptor, debe también el espacio para expresar lo que están sintiendo, sin miedo a que de pronto vaya a suceder algo después porque me dijo lo que pensaba. Entonces, es importante también eso y establecer obviamente el respeto, ¿no? Porque a veces yo he visto empresas en donde los jefes tienen un mal día y de repente se desquitan con su empleado, con su colaborador, con su secretaria, y eso no está bien. O sea, ningún lugar en donde se falte el respeto es un lugar con un ambiente propicio para trabajar. Entonces, es importante que también yo procure que las buenas relaciones empiecen desde la persona que está liderando todo el equipo, desde la persona dueña de la empresa, gerente o la persona que está allí a la cabeza, y de ahí en adelante todos deben manejar ese tema del respeto. Muchos empleados se han quejado por el trato de sus superiores en cuanto a los llamados de atención, en cuanto a cómo les dicen las cosas, también su lenguaje no verbal, que creo que a ustedes en algún momento se los expliqué, los gestos, el tono. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones hacen que los resultados no sean los mejores. Entonces, hay que hacer un análisis de la situación de la empresa. Por ejemplo, yo veo que en mi empresa la relación entre los empleados y los jefes no es la mejor. ¿Qué estrategias voy a diseñar yo para que esa situación mejore? O por ejemplo, yo veo que mi relación con los proveedores tiene dificultades o cómo puedo mejorar la imagen con los proveedores de mi empresa. Entonces, yo debo hacer un diagnóstico consciente y real
de esa situación y plantearla de manera que pueda encontrar cómo darle una solución. Definir la estrategia con base a los objetivos. Chicos, a veces abarcar mucho es no definir y no tener claro hacia dónde voy. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos obtener. Esas estrategias son las que nosotros debemos diseñar para mejorar esa situación específica. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un problema de comunicación, ¿sí? Entonces, no hay una comunicación clara acerca de lo que se deben hacer o de las funciones de los empleados o de mis colaboradores. ¿Ustedes cuáles creen que sería una estrategia para solucionar ese problema? Las escucho. Karen, Andrea y Sandra. Chicas, ¿están? Profesora, bueno, tú dices definir estrategias para, con base a objetivos. Entonces, de acuerdo al diagnóstico inicial, o sea, el diagnóstico que yo le haga, cómo está la comunicación, qué tipos de comunicaciones se están utilizando, ¿sí? Cómo está el ambiente. De acuerdo a eso, entonces yo ya puedo definir unos objetivos. Por ejemplo, lo que tú hablabas ahorita de tener una identidad con la compañía. Entonces, mi objetivo es que todo el mundo tenga esa identidad con la compañía. Entonces, de acuerdo a ese objetivo, entonces ya empiezo a generar las estrategias. Entonces, ya pueden ser campañas, campañas cortas, mensajes por correo electrónico donde les recuerde eh, que si en algún momento se sienten agredidos, se sienten mal, dónde se pueden acercar, cuáles son las estrategias que se tienen desde recursos humanos. O sea, campañas donde yo todo el tiempo le esté recordando al personal eh, que puede hablar, ¿sí? Que puede buscar solución a sus inconvenientes. Entonces, todo va como alineado a los objetivos y al diagnóstico inicial, pienso yo. Creo que está silenciada, profesora. Qué pena. Si usted, por ejemplo, si tú ves que hay un problema entre, como les acabo de decir, que los empleados no tienen claras cuáles son sus funciones, ¿tú qué harías para mejorar eso? Bueno, si yo veo que no hay claras las funciones, lo primero es hacer como un manual de funciones, ¿sí? Primero como un organigrama, entonces mirar en el organigrama cómo está cada uno de los niveles, ¿sí? A dónde pertenece cada uno de los roles y de acuerdo a eso ya empezar a crear manuales de funciones y con los manuales de funciones entonces ya empezarlo a socializar con las personas, hacer como capacitaciones de cuáles son sus funciones, cuáles son sus alcances, cuál es el objetivo del cargo. Sigue silenciada. ¿Verdad, niñas? Si yo veo que el problema es el tema de las funciones, lo que tú acabas de decir, yo voy a socializar cuáles son las funciones de cada uno, cuál es su lugar en la empresa, lo voy a reforzar con correos electrónicos, lo voy a reforzar de pronto con reuniones en donde ellos puedan participar y haya una retroalimentación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar y con base en eso realizar la estrategia. Hay N mil recursos y formas de poder mejorar eso. Entonces, lo que tengo que hacer yo es muy estratégico y encontrar las que se acomoden más a mis necesidades, a mi presupuesto y finalmente al tipo de equipo de trabajo que yo tengo. Gracias, Karen, por tu participación. Y el análisis de los resultados. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar si sirve o no sirve lo que yo implementé? Podría hacer un ejercicio de roles en donde las personas puedan decir exactamente, cambiar y entender cómo, qué es lo que está haciendo el otro dentro de las funciones de la empresa,
o podría ser una encuesta o una evaluación, o sea, algo que me diga si efectivamente sirvió o no sirvió. Básicamente los resultados se miden es por realmente, digamos, si yo planteo una situación, entonces digo, bueno, este mes no se generaron conflictos entre los empleados por las funciones que debían desempeñar. Yo ahí estoy encontrando una forma de medir. ¿Por qué? Porque pues sé si disminuyeron los conflictos es porque de una u otra manera ya la gente entendió qué debía y qué no debía hacer. Entonces, eso es una forma de medir o es un resultado. O, por ejemplo, el equipo fue más productivo este mes en comparación con el mes anterior. Pues obviamente, si ya la gente tiene claro lo que debía hacer, pues los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, ahí va una medición. Lo que yo debo encontrar las estrategias para medir de forma cuantitativa también y de forma cualitativa, que son dos términos que se usan en investigación, cómo me benefició o no me benefició la estrategia que yo implementé. En ese orden de ideas, yo debo tener claro que eso también va dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias voy a utilizar para medir? Dice, eso también debe tener un cronograma, ¿no? Entonces, no es como se me ocurrió y lo hice y ya. No, eso debe tener un orden, debe tener un tema de un presupuesto y de unas fechas para poder ser algo que se emita y que se pueda comparar. Entonces, hacer un comparativo por meses o hacer un comparativo por periodos, o por ejemplo, ustedes acá que trabajan por fases. Entonces, por ejemplo, el SENA tiene el tema de las fases de ustedes y cada fase también es una estrategia. Si ustedes se dan cuenta, cada fase es el avance del anterior. Entonces, si yo se supone ya superé o digamos logré los objetivos de la fase anterior, pues la fase que sigue va a ser una fase un poco más compleja. Entonces, yo ahí voy a estar midiendo los resultados. ¿Qué beneficios tiene el endomarketing? Motivación de los trabajadores. Obviamente, si yo veo que mi empresa está organizada, la empresa genera espacios de bienestar, que se preocupa por tenerme bien, que se preocupa por capacitarme, que se preocupa por generar espacios de conversación y de diálogo en donde todos somos importantes, en donde nos hacen sentir parte de la solución, pues obviamente yo voy a hablar bien de mi empresa y voy a ser un buen embajador de mi empresa. La retención de los empleados. Hay personas que se mueren, literal, por trabajar en una empresa. Entonces dicen como, mira, mi objetivo es entrar a esta empresa porque es el trato de los empleados, los horarios, el tema de los pagos, son puntuales, reconocen todo, promueven los talentos. Entonces hay gente que le mete la ficha y es que yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Hace unos años, no sé si yo a ustedes les compartí la experiencia, yo trabajé ayudándole a una chica que trabajaba como gerente de zona de una empresa que se llama, bueno, la que es duerma de Belcorp. Belcorp es la dueña de Esica, de Saison y de, bueno, en estos momentos me acuerdo de esos dos. Belcorp se preocupaba muchísimo por capacitar a las chicas que trabajaban de gerentes de zona. Les daban carro, les daban vacaciones fuera del país, les ayudaban con convenios para estudio, les daban de todo lo que ellos traían, de la joyería que ellos enviaban para la venta, a ellas les daban toda esa joyería para que ellas la lucieran, pero no era que la tenían que devolver, se las regalaban. Entonces, obviamente, si usted ve todo eso, usted dice, yo quiero trabajar allá. O sea, a mí no me importa cuánto me vayan a exigir, yo quiero trabajar ahí porque es que mira las condiciones laborales, tienen carro, tienen viajes, tienen todo lo que conquista una mujer. Entonces, el maquillaje, los accesorios, los viajes, el tema de poderte relacionar en el mundo de la belleza, eso nos gusta muchísimo. Entonces, claro, era una competencia por quedar allá, las entrevistas eran súper complejas, el filtro, entonces todo el mundo quería trabajar en Belcorp en esa época, no sé en estos momentos cómo esté, pero digamos que en esa época, les estoy hablando de más de 10 años, era el top de lo wow que había. Entonces, en todas las,
señoras querían como, yo quiero trabajar con esa empresa porque es que mira todas las garantías que tengo. Obviamente la gente les da, o sea, la exigencia era muchísima porque es un trabajo, esas campañas y esos cierres de campañas eran una cosa extenuante, eran gerentes de zonas y habían zonas en las que tenían que lograr un tope de ventas, entonces la competencia también era muy fuerte porque todas querían como, no, mira, es que si logramos el tope de ventas y logramos un poco más, entonces nos van a dar regalos, viajes, electrodomésticos. Obviamente a la gente le gusta competir. La competencia es sana porque me exige a mí mejorar mi nivel. Y eso, obviamente, los niveles de estrés que se manejaban eran muy altos porque había que dar resultados, pero asimismo la empresa también era generosa. Entonces, digamos que una cosa compensaba con la otra y el final era que todo el mundo quería trabajar allá, o al menos ese tipo de perfil de persona quería estar allá. En ese orden de ideas, había retención de los empleados, allá no renunciaban, o sea, ya como que no voy a dejar esto tirado porque es que me pagan mal, porque no, la gente encontraba mucha satisfacción. Entonces, había una retención de los empleados, había un fomento del compromiso. ¿Cómo le entrego y me pongo la 10 y digo, yo hago parte de esta empresa y voy a hacer las cosas con amor porque también le tengo un agradecimiento porque yo aquí estoy creciendo y este lugar me permite cumplir mis sueños y este era el trabajo que yo había visualizado? Si tú vas a trabajar de esa manera, tú le vas a entregar lo mejor a tu empresa y las cosas van a funcionar. Pero si yo voy a ir a una empresa porque me tocó, porque no tenía más, porque no hubo más opciones, es que si no era aquí, no era ningún otro lado, pues hombre, yo voy a trabajar, pero la parte emocional y anímica no va a ser la misma. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esos elementos a la hora de diseñar la estrategia de endomarketing. El salud y el bienestar laboral. Mire, chicos, uno tiene que ser consciente de que tiene seres humanos haciendo parte de sus equipos de trabajo. Los seres humanos tenemos emociones y somos nos debatimos entre la razón y la emoción. Es básicamente cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, en ese orden de ideas, yo también tengo que estar muy atento a la salud de mis empleados, de mis colaboradores. A mí no me sirve una persona que tenga un problema de salud mental y que mi trabajo detone ciertas cosas en esa persona. Entonces, por eso también las empresas se están preocupando mucho por las habilidades blandas. Entonces, no es solamente que la persona sepa desarrollar una tarea, sino que también sepa desarrollar, por ejemplo, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, la capacidad de adaptarse al cambio, la capacidad de manejar el estrés, porque si yo no busco tampoco espacios en donde las personas puedan tener un apoyo y tener como esa garantía de que yo voy a trabajar por mejorar esas condiciones, pues obviamente tampoco mi equipo de trabajo va a funcionar. Entonces, si la gente se va a llevar en la cabeza el mensaje de aquí solamente me explotan, yo solamente les importo si puedo trabajar o no, de hecho no soy importante para la empresa, nunca me reconocen nada y eso también afecta a la salud, o sea, la salud emocional afecta a la salud física. Entonces, es importante tener ese equilibrio, que haya en el tema de las capacitaciones de la parte de salud laboral, que hagan el tema ay, ¿cómo es que se llama? Me olvidó el nombre, de las pausas activas, de las actividades en donde la gente pueda tener un rato de esparcimiento, porque eso es necesario, es muy necesario. Entonces, yo debo procurar que mis empleados sientan ese bienestar. Y la colaboración y la comunicación, entonces que trabajemos de manera articulada, de forma que todos podamos poner nuestro granito de arena y sentirnos parte y hacer parte y mejorar esas relaciones con los otros miembros de la empresa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? No, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces, miren qué vamos a ir haciendo. Ya ustedes les había dejado como tarea el ir desarrollando
esta parte. Esto, el diagnóstico, el público objetivo, las estrategias y acciones, el presupuesto estimado y el cronograma. ¿Ustedes han hecho algo de eso? Yo tengo mi equipo de trabajo, nosotros, pero no lo hemos avanzado. Vale, Karen. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la otra sesión? Van a ir organizando esa información para que la puedan sustentar cuando yo les dé la fecha como tal de la entrega de la evidencia. Es decir, vamos a ir desarrollando paulatinamente esa estrategia de endomarketing. ¿Estoy siendo clara? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ya apenas termine la sesión, cierre la sesión, les voy a enviar la presentación, las diapositivas y les voy a subir el video. Lo que pasa es que Sayuna ha estado molestando mucho y a veces se dificulta cargar algunos archivos. Entonces, voy a descargarlo, les envío en video, pero también se los voy a mostrar por la plataforma para que ustedes, por favor, también hagan como el tema de interactuar con Sayuna. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, cerramos la sesión. Espero que ustedes vayan trabajando, vayan revisando el material y vayan trabajando. Les voy a enviar para que lo lean, simplemente que hagan el ejercicio de lectura de un artículo que habla sobre la inteligencia artificial actualmente en el uso en el mundo del marketing. Quiero que lo lean, simplemente hagan el ejercicio de lectura y lo socializamos en la próxima sesión, ¿vale? Sí, señora. Perfecto, chicas. Muchas gracias por su asistencia. Karen, ¿tienes algo para decirme? No, bueno, listo, chicas. Entonces, un abracito, Dios las bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Gracias, profesora. Gracias.